Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades de medicina, actualidades médicas, en donde revisamos un artículo reciente, un artículo de interés, guías, estudios aleatorizados, estudios nuevos. Y el día de hoy quisiera hablarles sobre un artículo que me encontré recientemente porque me he encontrado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí que yo veo una gran cantidad de pacientes con hipertensión y diabetes en la consulta. Yo creo que la mayoría de los internistas es el pan de cada día. Pero me he encontrado con ciertos pacientes que no responden de la misma manera a algunos antihipertensivos. Por ejemplo, les explico. Tengo un paciente que responde muy bien a cierto medicamento, un ARA2, y otro paciente que tiene unas características clínicas similares. Por ejemplo, más o menos la misma edad, más o menos las mismas comorbilidades, presiones arteriales muy similares, laboratorios muy similares y no responde de la misma manera o no tengo la respuesta que yo esperaría con el mismo medicamento que le dejé al otro paciente. En ocasiones hay que titular el antihipertensivo, es decir, subir las dosis, agregar un segundo antihipertensivo, o de plano me ha tocado que cambiando solamente de familia sin agregarlo como un segundo antihipertensivo, el paciente responde y responde bastante bien. Entonces, buscando entre eh, esta variabilidad entre los pacientes, me encontré con este artículo que está muy interesante. El título de la plática es Individualización del tratamiento antihipertensivo abordando la variabilidad. Si bien existen un sinnúmero de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, ARA2, YECA, beta bloqueadores, calcio antagonistas, diuréticos tiacídicos, en fin, no sabemos cómo va a responder el paciente a cada uno de estos tratamientos, cuál sería el idóneo para cada paciente. Y también me he encontrado con el problema en el que algunos pacientes al iniciar el tratamiento responden muy bien, de repente se descontrolan, después se vuelven a controlar. Es decir, tiene una variabilidad inclusive ellos solos con el mismo medicamento en el transcurso de su vida o en el transcurso de la enfermedad, a pesar de que pues, no ha habido un cambio radical en su estilo de vida. No, pues, no he subido de peso, no he tomado mayor cantidad de sodio, sigo haciendo ejercicio o sigo exactamente igual y hay variabilidad en sus cifras de la presión arterial. Entonces, este es el artículo que les comento. Es un artículo que se publicó en la revista JAMA por Sundstrom y colaboradores. Estos autores realizaron un ensayo cruzado, aleatorizado doble ciego y repetido en pacientes de bajo riesgo con hipertensión reclutados en una clínica de investigación para pacientes ambulatorios en Suecia, para determinar si los individuos respondieron mejor a una monoterapia antihipertensiva frente a otro. Este es el nombre del artículo. Heterogeneidad en la respuesta de la presión arterial a cuatro fármacos antihipertensivos, un ensayo clínico aleatorizado. Este artículo es de acceso gratuito, es acceso libre, no hay necesidad de pagarlo. Les dejo en los detalles del video el enlace para que lo puedan dar una checadita, le puedan leer, está muy interesante, si puedan háganlo. Pero de todas maneras les explico más o menos de qué trató el artículo. En cuanto al diseño, se aleatorizaron 280 pacientes. De estos 280 pacientes, más o menos la edad media fue de 64, 54% fueron hombres y la presión que se encontró en la mayoría de los pacientes previos a la aleatorización era 154,89 milímetros de mercurio. Pacientes descontrolados, no en exceso, pero sí eran pacientes que estaban descontrolados. Estos son los cuatro medicamentos antihipertensivos que se utilizaron en el estudio. Lisinopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina a dosis de 20 miligramos, candesartar, un bloqueador de los receptores de angiotensina a 16 miligramos, hidroclorotiazida, un diurético tiacídico a 25 miligramos y amlodipino, un bloqueador de los canales de calcio, un calcio antagonista a dosis de 10 miligramos. Los medicamentos se daban una vez al día y dos de ellos se repitieron en cada paciente, de manera al azar. Cada periodo de tratamiento tuvo una duración de entre 7 a 9 semanas, con medias dosis programadas las primeras 2 semanas y posteriormente de la semana 3 a la 9 dosis completas. Y entre cada uno de los medicamentos que se le daba al paciente se utilizaba una semana de lavado. Les explico. Por ejemplo, al paciente se aleatorizaba y de primera instancia se iniciaba lisinopril. A este medicamento se daba entre 7 a 9 semanas. Posteriormente a esas 9 semanas se le daba una semana con placebo para lavado y se iniciaba el segundo antihipertensivo, amlodipino, un 7 a 9 semanas. Semana de lavado, candesartán, 7 a 9 semanas. Una semana de lavado y finalmente hidroclorotiazida. Así cada paciente recibía los cuatro fármacos en diferentes tiempos con una semana de lavado entre cada uno de ellos. Y las últimas 2 semanas se daban dos medicamentos al azar. Por ejemplo, a este grupo le tocó repetir lisinopril y repetir amlodipino. Y esto hacía que
en el estudio se pudieran evaluar cuál era la respuesta de los pacientes a cada uno de los diferentes fármacos, a cada una de las diferentes familias de fármacos, e inclusive con el mismo fármaco, pero en diferente periodo de tiempo en el mismo paciente. Y estos fueron los resultados del estudio. La respuesta de la presión arterial a diferentes medicamentos varió considerablemente entre individuos, entre tratamientos e incluso entre participantes que tomaron el mismo tratamiento durante diferentes periodos. Es decir, como lo dice el nombre del artículo, una heterogeneidad importante para la presión arterial. O sea, entre los pacientes hubo diferencias entre ellos, hubo diferencias entre los diferentes fármacos y hubo diferencias inclusive con el mismo paciente, con el mismo fármaco, pero en diferentes periodos de tiempo. Es decir, cada paciente, esto nos da la idea precisa de que cada paciente es diferente. No se le puede, no va a responder de la misma manera, o no todos los pacientes van a responder de la misma manera al mismo fármaco. En esta población, esto sí, esta es una de las limitantes, inclusive los autores comentan que esto es una población europea enteramente blanca. No sabemos si los mismos resultados se pueden traspolar a Latinoamérica, a los hispanos, no sabemos, pero son resultados interesantes que seguramente harán que vengan más estudios, sobre todo en nuestra población. En general, la presión arterial fue más alta cuando los participantes tomaban hidroclorotiazida. Como ya todos sabemos, con los diuréticos tiazídicos como monoterapia, pues no vamos a alcanzar un control óptimo, no es algo nuevo que los otros tratamientos, pero se observaron pocas diferencias cuando los pacientes tomaban candesartán versus lisinopril o amlodipino versus hidroclorotiazida. El tratamiento personalizado tenía el potencial de reducir la presión arterial sistónica en 4.4 milímetros de mercurio adicionales para paciente individual. Estas fueron las conclusiones de los autores, la conclusión y la relevancia. Estos datos revelan una heterogeneidad sustancial en la respuesta de la presión arterial al tratamiento farmacológico para la presión arterial. Hallazgos que pueden tener implicaciones para la terapia personalizada. Y como conclusión, dentro del artículo también comentan que dada la magnitud de los beneficios probables, se deben realizar estudios adicionales para confirmar estos hallazgos, probar el potencial de personalización de la terapia antihipertensiva combinada y deberá ser una prioridad identificar mecanismos que permitan la personalización de la terapia antihipertensiva en la práctica clínica habitual. Es decir, hoy más que nunca, sobre todo con este artículo que viene a dar mucha luz en algunos aspectos y muchas preguntas en otros, la personalización en el tratamiento de los pacientes con hipertensión es súper importante. En ocasiones nos dejamos, o sea, sí nos guiamos por las guías, por las prácticas internacionales, sobre todo estos pacientes se les va a iniciar con esto, si no responden se agrega esto, si no responde se cambia este, si no responde se cambia este. O sea, seguimos como una receta, seguimos un algoritmo que muchas veces nos va a ayudar, pero creo que este artículo viene a cambiar un poco eso. Las guías y los nuevos artículos tendrán que hablar sobre la personalización del paciente de acuerdo a la respuesta de cada individuo. Va a ser muy importante de aquí en adelante personalizar el tratamiento de los pacientes con hipertensión. Este pequeño ensayo bien diseñado nos recuerda cuán variable e individual es la hipertensión en un paciente determinado. Si bien algunos pacientes pueden responder mejor a algunas clases de medicamentos que a otros, es difícil decir para un paciente determinado qué medicamento responderá mejor. La mayoría de las guías, la mayoría de la práctica clínica nos comentan que siempre hay que iniciar con un YECA, un ARA2, ¿no? Si no responde, agregar un diurético tiacídico, agregar un beta bloqueador, un calcio antagonista. Es decir, ya no podemos seguir con estos medicamentos como si fueran recetas de cocina. Yo creo que se debe de individualizar al paciente, se debe de personalizar el tratamiento en cada paciente, porque no sabemos si todos los pacientes van a responder de la misma manera a los diferentes fármacos con los que contamos. Entonces, hay que hacer un enfoque individualizado, personalizado, tomando en cuenta la edad, la raza, las comorbilidades. Por ejemplo, como les pongo aquí en mi opinión, los pacientes con consumo muy alto de sal a menudo necesitan un diurético tiacídico para el control. Y finalmente, dentro de la decisión del inicio de los medicamentos, siempre se tendrá que tomar en cuenta las preferencias del paciente, ¿no? Hablarles sobre los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos, las limitantes de cada uno de los medicamentos y tomar una decisión con él. Y lo que más importante yo creo que es con los pacientes hipertensos es, a veces en la práctica pública no es posible, en la práctica privada es un poco más fácil por la cantidad y el volumen de paciente que tenemos, pero yo creo que en los pacientes con hipertensión, sobre todo cuando estamos iniciando un fármaco, cuando estamos haciendo el cambio del fármaco, tenemos que tener una vigilancia muy estrecha con él.
Cuando iniciamos un medicamento, el paciente no se conoce hipertenso, iniciamos una clase de fármacos, tenemos que tener una estrecha vigilancia. Toma de la presión ambulatoria o un mapa para ver si el paciente le está funcionando el tratamiento. En ocasiones es un poco más fácil que tenga una presión arterial ambulatoria y estar pegados con ellos los primeros días del inicio del tratamiento o en el cambio del fármaco, para ver si el paciente está teniendo una respuesta como nosotros esperaríamos que la tuviera con ese fármaco. Si no tiene esa respuesta con el fármaco, yo creo que en lugar de titularla hasta la dosis máxima del fármaco que le estamos dando, quizá el paciente se vea beneficiado de cambiar de antihipertensivo, cambiar el tipo de antihipertensivo, la familia de antihipertensivo y ver cómo responde. Si ese paciente responde pero no llega a las metas que nosotros quisiéramos, pues quizá ahí sí valdría la pena titular un poco el medicamento o agregarlo con otro tipo de fármaco de acuerdo a las características clínicas del paciente. Pero creo que la personalización del tratamiento con una vigilancia estrecha del fármaco con el paciente creo que es de vital importancia para lograr las metas de la presión arterial con cada paciente. Es un artículo muy interesante, es un artículo que nos viene a dar mucha luz en algunas cuestiones, que por lo menos me dio algunas respuestas, pero también me salieron muchas más interrogantes. Voy a esperar con ansias los artículos que vengan más adelante, sobre todo en la población que nos compete, en los latinos, en los mexicanos, por lo menos en mi caso, para ver cuál es la respuesta que tienen nuestros pacientes, nuestra población, a los diferentes tipos de fármacos entre cada paciente y en diferentes periodos de tiempo. Me encantaría ver un artículo de esas características en la población latina. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. A mí me pareció muy interesante, me hizo de mucha utilidad. Que tengan bonito día, que tengan una excelente semana.